Bienvenidos a Encuentros de Ideas, este nuevo ciclo que iniciamos y que tiene que ver con esta nueva Argentina que se nos presenta. Una Argentina llena de dudas, de incógnitas, de esperanzas, de acechanzas. No sabemos quiénes somos ni hacia dónde vamos. Tratar de anticipar el futuro en una coyuntura tan especial es realmente motivo de este programa. Es por eso que hemos decidido hablar con los grandes pensadores de este país, los más lúcidos, los más polémicos, los más interesantes, tener un cara a cara con ellos para tratar de profundizar más allá de las noticias coyunturales y de nuestro país. Hoy, uno de los más grandes intelectuales argentinos de todos los tiempos, Juan José Sebrelli. Bienvenidos a Encuentro de Ideas. Confieso que me he criado leyendo los libros de este señor que nos acompaña, y que es, además de un privilegio, por lo tanto, siempre una emoción conversar con él. Me refiero a Juan José Sebrelli. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? José? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bienvenido. Gracias. Juan José, vos siempre has radiografiado la sociedad argentina y has sido muy contracorriente y muy antidemagógico. Hay gente que piensa hoy que algo cambió profundo en la sociedad en 2015 y que ese cambio se siguió manifestando, a pesar de que el círculo rojo, como dicen, los políticos, los periodistas, no terminan de entenderlo. ¿Vos qué pensás? ¿Cambió? Bueno, el cambio es indudable. El cambio es indudable. Ahora, si persiste o no, ese es el gran enigma. Porque cambiar de un partido político a otro ya se ha dado. Se dio en el 83, donde todos teníamos esa misma alegría, ese mismo entusiasmo que tenemos hoy. Y después quedó todo en la nada. Es decir, que el gran enigma es que es la sociedad argentina, no los políticos. Los políticos que gobiernan hoy el país, todos, el presidente hizo toda esta conjunción con Lilita Carrió y demás, que son de distintas ideas, es otra completamente distinta a lo que fue el populismo. Pero la sociedad argentina está educada no por el kirchnerismo. El kirchnerismo duró 10 años. El peronismo, que es la forma, como acá se llama, el populismo, que es un fenómeno universal, existe en la Argentina desde muchas décadas atrás. Yo diría, para poner una fecha, 1943, el golpe militar del 43, de donde surge Perón. Y eso ha arraigado profundamente en la mente, en la mentalidad de la mayor parte de los argentinos. Es decir, que no nos ilusionemos porque hoy hay una mayoría que vota por Macri. También hubo una mayoría que votó por Alfonsín. Pero dentro de esa mayoría que votó por Macri, hay muchos que son populistas, inconscientes algunos, o no confesados por otros. Todo está en que le vaya muy bien a Macri, algo que deseamos, y que los indecisos, esos que votan por Macri porque ya están cansados de tanta corrupción y se convenzan realmente que hay que ir a otro país distinto. Ese es el enigma para mí. O sea, el enigma está en que la sociedad todavía sigue teniendo reflejos de tantos años de populismo y que va a ser difícil que se modifique. Sí. ¿Qué dirías? El otro día escribíamos sobre el tema de volver un poco a la épica emigrante para tratar de luchar contra este facilismo que hay y que hubo incentivado por el populismo. ¿Crees que esa es una de las cosas fundamentales? Sí, yo he leído el artículo tuyo en La Nación y la lectura que hizo excelentemente de ese artículo Brandoni, y estoy totalmente de acuerdo. Yo mi infancia la viví en la otra Argentina, que era muy distinta, así que algo recuerdo de esa otra Argentina, con cultura del trabajo, con cultura del ahorro, donde en la escuela primaria nos regalaban la libretita y teníamos que comprar las estampillas, y esas estampillas tenían valor para el resto de nuestros días. Eso desaparece todo íntegramente y es imposible
en la sociedad que vino después, que pudiera seguir existiendo la cultura del ahorro del trabajo, del trabajar y en la espera de la jubilación. Todo eso ha desaparecido por un fenómeno que yo creo que es decisivo en la sociedad argentina y uno de los males fundamentales, la inflación. La inflación desvaloriza completamente todo lo que sea futuro. La inflación es el presente inmediato. Todo lo que conseguimos hoy está bien. Lo que vamos a conseguir mañana no significa nada, porque ya no tiene el mismo valor. Eso, la inflación, en la inflación está todos los demás fenómenos, déficit fiscal, por lo tanto, crisis del Estado, corrupción, la cultura del trabajo por la cultura de lo inmediato y sobre todo del entretenimiento. Es decir, la cultura del consumismo más corto, fácil, el consumismo corto. Todo es a corto plazo. Claro. Todo eso surge, y de ahí viene también, por supuesto, que la única manera es la especulación y hasta la corrupción. Todo eso surge de ahí. Yo creo que es un fenómeno. Ahora, hay que hacer la historia de la inflación en la Argentina para ver cómo se expresa políticamente. ¿Cuándo fue? Yo asistí al nacimiento de la inflación, por piedad. Año fundamental, 1950. La inflación nace en 1950. ¿Bajo quién? Bajo el gobierno de Perón. Hay un discurso de Perón que es decisivo, y que yo recomiendo, cuando él se burla de la inflación y dice públicamente: ¿quién de ustedes vio alguna vez un dólar? ¿Qué les importa que el dólar suba? Hoy no hay nadie que no haya visto alguna vez y lo piense permanentemente en el dólar. Se equivocó Perón completamente, pensar que era un fenómeno efímero y superficial. Ahí empieza todo. Es decir, que vos decís que populismo e inflación van de la mano. Total, la inflación es la base misma del populismo, la base económica del populismo. Después viene la parte política, social y demás, y cultural. Pero la base está ahí. Bueno, ahora está bajando la inflación. Sí, está bajando. Y hay gente que por primera vez se anota en créditos para vivienda. Sí, esa es una buena noticia. Es una buena noticia porque ¿qué mató a Alfonsín? Iba bien. ¿Qué lo mató a Alfonsín? La hiperinflación. La parte económica. Claro, hay una diferencia cuando yo comparé hoy, en cierto modo, esta euforia que tenemos hoy, algunos argentinos, la mayoría, de que cambió, que estamos en un país democrático y que piensa en el futuro. ¿Qué pasó con Alfonsín? Hay una diferencia entre Macri y Alfonsín. Alfonsín era un radical. Y el radicalismo, que yo casi siempre he votado antes de ahora por el radicalismo, pero nunca me gustó. Lo votaba como el mal menor. ¿Por qué? Porque en el radicalismo hay una parte de democracia y una parte de populismo inevitable. El primer populista que hubo en la Argentina fue Irigoyen. Un populismo moderado, por supuesto, no corrupto, todo lo que se quiera, pero fue el primer populismo. No podemos entrar ahora, yo he escrito mucho sobre el irigoyenismo y he mostrado por qué yo lo llamo populista. Y ese gen está en el radicalismo. El radicalismo está. Y Alfonsín tenía un toque populista. El tercer movimiento histórico, que es un disparate, que lo inventaron los peronistas, pero en ese cuando lo inventaron los peronistas, el tercer movimiento, para Alfonsín, el tercer movimiento histórico eran Irigoyen, Perón, Alfonsín. Para los peronistas, anteriormente, que fueron los que inventaron la fórmula, era Rosas, Irigoyen, Perón. Ya vemos que la cosa estaba mal. La cosa estaba mal. Bueno, eso, nombrar a ministro de Trabajo a un peronista, que le cerró las puertas en las narices, todo eso fue lo que lo llevó. Y, sobre todo, la política inflacionaria que llevó a cabo el peronismo. No es así. El alfonsinismo de entrada. Con el primer ministro de Economía, que era Grispum. Sí. Lo que es peor es que Alfonsín siempre, cuando después ya ha caído y después de haber vivido la hiperinflación y haberse tenido que ir corriendo, una vez en un reportaje
le preguntaron, ¿y cuál fue el mejor economista de su época? Grispum. No dijo Surruy, por ejemplo, claro. Dijo Grispum. Es decir, que a Alfonsín no le interesa, primero no le interesaba la economía como a la mayor parte de los radicales. Ahora habrá otros. Pero en esa época históricamente no les interesaba la economía, todo era política. Y bueno, y en segundo término que no llegó a ver que la inflación era nefasta. No la llegó a ver. Macri es distinto. Macri es otro, claro. Primero que en Macri no hay rasgos de populismo. Yo lo veo, primero era un liberal, podría ser de un liberal conservador en su juventud a un liberal progresista, por así llamarlo, ¿no? Yo personalmente, que he sido de izquierda, hoy ya la izquierda no se sabe cómo definirla, pero yo me considero un liberal de izquierda. ¿Por qué no un liberal puro? Porque hay un liberalismo conservador y reaccionario, que es el que intervino políticamente en buena parte del país, en buena parte del siglo XX. Alzogaray, etcétera. Y a través de gobiernos militares. A través de dictadura. Entonces, esta es una contradicción en los términos, porque no puede. El liberalismo significa liberalismo no en lo económico, el liberalismo en lo político. Y no podían ser liberales que al mismo tiempo apoyando las dictaduras militares, apoyando la violación de los derechos humanos, terminando con la sociedad laica. Todo eso, ahora, estas cosas, este aspecto del liberalismo conservador, el que yo estoy en contra, en ese sentido coincidiría con la izquierda que habla del neoliberalismo, pero hoy hay otro liberalismo, el liberalismo que existe en Europa, el liberalismo de Macron, por ejemplo, el liberalismo del segundo Mitterrand, el liberalismo de Obama. Con ese liberalismo hay que estar. ¿Vos pensás que Macri pertenece a ese linaje, sí, digamos? Sí. Y bueno, el apoyo, la gran simpatía con Obama. Yo creo que eso es un fenómeno nuevo. No era el Alfonsín ni nada por el estilo. Es decir, que como es un fenómeno nuevo, tenemos que esperar que este fenómeno que le vaya bien. Es una alternativa, que le vaya bien. ¿Este gobierno lucha contra la corrupción, te parece? Bueno, es ojos vista, ¿no? Prácticamente la cantidad de presos que hay todos los días, ahora cayó también en la corrupción en el sindicalismo. Con el caso del Pata Medina. Con el caso del Pata Medina. Falta llegar a la cabeza, que es Cristina, que es finalmente es la responsable, es la cabeza, la jefa de este grupo mafioso, delictivo, que nos ha gobernado durante 10 años. Yo creo que tiene que terminar presa. ¿Qué pensás de todas las cosas que construyeron, todos los argumentos que construyeron los kirchneristas sobre el gobierno de Cambiemos, que era la revolución libertadora y los perseguía? Con Maldonado crearon la idea de que acá había desaparecidos como un plan sistemático. Todas estas argumentaciones que se perseguía a los pueblos originarios, es decir, toda una batería. ¿Lo habías visto antes estas argumentaciones peronistas? ¿O son antes originales? Originales. Sí. Buena parte de lo que ocurre con el kirchnerismo ocurrió con el viejo peronismo que yo conocí desde su nacimiento. Yo estaba en la escuela primaria cuando surge el golpe del 43, así que conozco toda la historia. Yo creo que no tienen autoridad ninguna en hablar contra el kirchnerismo quienes no quieren hablar contra el peronismo. En ese sentido me diferencio de muchos de gente que vota por Macri, por ejemplo, y que sigue considerando de que Perón era otra cosa. No era otra cosa. Los tiempos eran distintos. En algunos aspectos era mejor Perón, en el sentido, por ejemplo, que en algunos sentidos, pero en otros aspectos era peor. Por ejemplo, en el aspecto libertades civiles era mucho peor. Pongo un ejemplo, la persecución a la prensa independiente. El kirchnerismo luchó siempre contra Clarín, para liquidar a Clarín, no pudo. Perón,
el Clarín de la época de Perón era la prensa. Pero en 24 horas la liquidó a la prensa, la expropió, se las entregó, se las regaló a la CGT. Es decir, que con el peronismo había presos políticos, había exilados, había listas negras, mucho. Hoy también, el kirchnerismo también hubo listas negras como la que vos presentaste. Pero era una lista negra más débil, podían seguir viviendo en el país. Sí, recordemos la lista, aquella lista donde encabezada por vos, sí, por de supuesto. varios escritores que estaban totalmente excluidos de absolutamente todo. Pero no se los perseguía en la calle. Claro, digamos, no nos llevaban presos, no teníamos que estar exilados. Es decir, que en algunos aspectos era peor el peronismo, ¿no? Pero de cualquier manera el peronismo es el huevo de la serpiente. Es decir, que saquémonos de la cabeza que hay un peronismo bueno y un peronismo malo. Que puede haber un peronismo democrático. Mientras el peronismo no abandone su concepción fundamental, que es: los partidos no sirven para nada, somos un movimiento. Es decir, ¿el movimiento qué significa? Que representan al pueblo y a la nación. Por lo tanto, no puede haber divergencias, no puede haber pluralidad. Eso es lo fundamental. Es muy difícil. El peronismo intentó convertirse en un partido político ante su primer fracaso en el 83. ¿Cuánto duró? Muy poco. Ante los primeros titubeos del alfonsinismo, terminó siempre lo que era siempre, lo que siempre lo fue. Un movimiento. Movimiento y partido político son dos cosas distintas. El movimiento es el populismo y el partido político es la democracia. No hay alternativas al respecto, no hay otra alternativa. Ahora, Juan José, el gobierno está obligado a negociar con el peronismo, con el peronismo bueno, digamos, ¿no? Por supuesto. Sí. Una cosa es las tácticas políticas momentáneas. Otra cosa es lo que decidimos, cuál es nuestra visión total del país para el futuro. En ese país total para el futuro hay muchos peronistas honestos e inteligentes que han estado ahí, yo conozco a algunos, y podrán ser utilizados, podrán ser transformados. El peronismo como grupo político, yo no creo que haya ninguno de los grupos políticos no kirchneristas, que sí llamados peronistas, que pueda ser rescatado. Te nombro a dos: Massa y Pichetto. ¿Qué piensas de ellos? No, bueno, Pichetto no conozco, pero Massa, yo fui el primero que alerté cuando Massa presentó su candidatura, fue el primero que alerté por televisión, en un programa de televisión, diciendo que no era más que un gato pardismo. Que no podía ser que quien había sido el jefe de gobierno hasta días antes casi, Massa esperó para presentar su candidatura que las encuestas que Cristina diera como perdedora. Entonces presentó. Hasta último momento estuvo con el kirchnerismo. Más aún, la gente que eligió como sus funcionarios, como los principales, jugar los principales protagónicos, todos fueron no peronistas, funcionarios del kirchnerismo. Entonces, ¿cómo podemos creer que de un día para el otro todo el mundo se vuelve democrático? Es un poco realmente demasiado. Te nombro a una figura fundamental, María Eugenia Vidal. Ah, sí, bueno, yo no la conocía para nada. Sí. Para mí fue una sorpresa y un descubrimiento muy agradable. Sí. Sobre todo porque es mujer, ¿no? Porque hasta ahora las dos mujeres que hemos tenido con poder, Isabel Perón y Cristina, realmente han jugado un papel que no deja muy bien al género femenino. Eso vos decís que María Eugenia cambia esa percepción. Y Elisa Carrió, obviamente, que es el factotum de la democracia actual. No, porque Macri es extraordinario, pero sin Elisa Carrió al lado no hubiera sido lo mismo. Siempre has sido muy escéptico. Comenzamos esta conversación con el escepticismo tuyo hacia esa sociedad que está muy drogada de populismo y de facilismo, ¿no? ¿Tenés esperanza? Y a largo plazo puede ser, ¿no? A corto plazo yo no sé, porque los regímenes totalitarios que han terminado, que conocemos, fascismo y nazismo, terminaron, como sabemos, con una guerra mundial y con una destrucción total de ellos. El estalinismo es un caso distinto,
porque se fue disolviendo. Sus dirigentes descubrieron, hubo algunos dirigentes lo suficientemente lúcidos, como Gorbachev, para descubrir de que estaban perdidos, que eso había fracasado, y cambiar. En la Argentina es un fenómeno distinto. No conocemos otro fenómeno de un país que, porque es un país que el peronismo tiene, el populismo tiene 70 años. Claro. Es mucho tiempo. Y apoyado, no es una dictadura que vino una minoría, es la mayoría del pueblo que ha votado, hasta hace poco. Cristina, su última elección fue una elección espectacular, no la penúltima, cuando la elección para presidenta, fue una elección espectacular. Elección en donde la castigaron a Lilita Carrió con el 1% de los votos. Fíjate que no hay manual contra el neopopulismo, ¿no? Porque antes los populismos caían por golpes nefastos, qué sé yo, pero hoy siguen en pie. No tienen poder de institucional, incluso, ¿no? No, además vivimos en un mundo muy cambiante y muy peligroso. En un mundo donde en algunas partes el populismo, en algunas partes de América Latina, que fue el apogeo del populismo en la primera mitad del siglo XX, está decayendo. Queda Venezuela, pero Venezuela ya está en sus bocanadas finales, ¿no? Y surge donde no existió el populismo, que es Europa. Eso es un fenómeno, y Estados Unidos. Eso es un fenómeno muy, muy peligroso. Y yo le temo también mucho a la disolución de la Unión Europea. Para mí la Unión Europea fue un avance enorme, con todos sus defectos y sus dificultades, pero fue un paso adelante. La disolución de la Unión Europea, que ya empezó, con Inglaterra, con el Brexit, separándose, con el Brexit, Cataluña, en cierto modo, también, y el desprestigio, y otros que quieren irse, como Grecia, una cantidad, o el triunfo de Trump en Estados Unidos, toda gente antiglobalización, antiuniversalismo. La globalización tiene sus partes muy negativas en lo económico, pero es porque no se ha llegado, no porque en sí sea negativa, sino porque la globalización no llegó todavía a lo político. No llegó todavía a lo político. La Unión Europea tendría que ser una unidad política y todavía siguen siendo las naciones con sus intereses particulares y contrarios a la universalidad. Muchísimas gracias, Juan José. Ha sido un privilegio para nosotros. Te agradezco mucho por haberme invitado. ¿Sabes cuánto te quiero y cuánto estimo intelectualmente? Gracias. Gracias a vos.